Muchas gracias por acompañarnos. Es una instancia bien importante para nosotros y quiero partir agradeciendo a los equipos de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio y especialmente a la División de Observatorio Social por liderar la implementación de esta encuesta EANA 2023 en un esfuerzo que ha sido realizado de manera conjunta y colaborativa con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el INE, la OIT, UNICEF, y que es un aporte fundamental para entender y combatir el trabajo infantil en nuestro país. Después de una década, Chile vuelve a contar con un diagnóstico actualizado sobre el trabajo infantil, gracias a los resultados que hoy día se van a presentar en unos minutos. Pero esta encuesta no solo actualiza los datos que teníamos disponibles, sino que incorpora nuevos lineamientos internacionales y utiliza una metodología más exigente para la medición del trabajo infantil. Este enfoque nos permitió, entre otras cosas, visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados realizado al interior del hogar y que estaba invisibilizado en mediciones anteriores. La encuesta busca conocer las principales actividades que realizan niños, niñas y adolescentes en el país, indagando en áreas como la educación, las actividades económicas, las recreativas y por primera vez, como ya decía, las tareas domésticas. Si bien Chile ha tenido un compromiso consistente con la erradicación del trabajo infantil, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, a la suscripción de los convenios 138 y 182 de la OIT, la Estrategia Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil adoptada el año 2014, contar con estos datos actualizados, una radiografía clara y exhaustiva, nos permite complejizar nuestro entendimiento y abordaje de este fenómeno y así también ponernos desafíos más ambiciosos. Y en eso quiero poner énfasis especialmente en la medición del trabajo doméstico y de cuidados que se califica como trabajo infantil cuando cumple criterios para considerarlo como peligroso, ya sea por alta dedicación horaria, por involucrar actividades peligrosas o por afectar la asistencia escolar. Y esta encuesta revela que el 15,5% de los niños, niñas y adolescentes en Chile realiza algún tipo de trabajo infantil. El 5,4% lo hace en ocupaciones económicas y el 11,2% en trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso. Es decir, sin estos cambios que estamos adoptando, no estábamos viendo 2/3 de esta realidad que es la realidad del trabajo infantil que buscamos combatir. Por lo tanto, estos datos me llevan a resaltar una primera conclusión. Las estrategias para la erradicación del trabajo infantil no pueden prescindir de políticas de cuidados, y el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que estamos consolidando como gobierno tiene que considerar como central la perspectiva de niños, niñas y adolescentes y la sobrecarga de cuidados sobre esta población. Y si miramos con mayor detención este fenómeno, hay dos datos que también me gustaría destacar y que son relevantes para orientar estas políticas de cuidado. Primero, que entre los niños, niñas y adolescentes que realizan trabajo infantil doméstico y de cuidado, son las niñas y las adolescentes las que enfrentan una mayor carga, un 12,3% frente al 10,1% de niños y adolescentes hombres. Es decir, la división sexual del trabajo se produce desde la niñez, condicionando las oportunidades futuras de niñas y adolescentes y reforzando las desigualdades estructurales que se prolongan hasta la adultez. Y el otro dato interesante es que, a diferencia de lo que ocurre con el trabajo infantil en la ocupación u otras actividades económicas que tiene un patrón claro de descenso a mayores ingresos, el trabajo infantil doméstico y de cuidados no tiene diferencia tan relevante entre el promedio nacional y las tasas de los distintos quintiles. Y esto reafirma una realidad que hemos constatado también en otras dimensiones, que es que la crisis de los cuidados atraviesa transversalmente a la sociedad y a todos los sectores socioeconómicos. También hay otros datos interesantes en los que nos permite indagar esta encuesta, tanto con variables territoriales, de género, socioeconómicas y con datos a nivel regional y especialmente diferenciando entre entornos urbanos y rurales que presentan particularidades que son bien propias. Y ello nos permite ver que el trabajo infantil tiene mayor prevalencia en el área rural y en los dos primeros quintiles de ingresos si vemos el fenómeno en su totalidad. Es una realidad que priva a niños, niñas y adolescentes de oportunidades esenciales para su desarrollo, como la educación, el juego y la protección, y que los expone frecuentemente a riesgos físicos, psicológicos y sociales. Y por eso nos llama a reflexionar y actuar con sentido de responsabilidad.
Sabemos que el trabajo infantil está relacionado con condiciones estructurales de nuestra sociedad y determinado por sus persistentes desigualdades. Combatirlo es, por lo tanto, una responsabilidad ineludible de la política pública y un compromiso de nuestro gobierno, porque solo erradicando estas desigualdades podremos construir una sociedad más justa donde cada niño, niña y adolescente encuentre su lugar en el mundo y ejerza plenamente sus derechos en libertad. Como Estado tenemos la obligación de garantizar esta protección, alineándolos con los compromisos que hemos asumido también a nivel internacional, como ya señalaba. Pero este esfuerzo no responde solo a un mandato legal, sino también a una convicción profunda de que todas las niñeces merecen crecer en entornos seguros y dignos, donde puedan desarrollar su máximo potencial y tengan derecho a ser felices. Estas son prioridades de nuestro gobierno. Como país hemos avanzado con iniciativas como la Ley de Garantías de la Niñez, sin embargo, y hasta datos que vamos a ver hoy nos dan cuenta de una parte de eso, los desafíos persisten y por eso es crucial intensificar los esfuerzos con políticas públicas basadas en evidencia y adaptadas a las realidades de cada territorio. Los resultados de la EANA 2023 son un invaluable aporte a esta tarea y por ello reitero mis agradecimientos a los equipos del Observatorio Social, a la subsecretaria Paula Poblete, a todos quienes trabajaron y participaron de esta encuesta y a quienes van a compartir sus reflexiones a continuación. Muchas gracias. Vamos a tener una presentación a dúo con el subsecretario Bocardo, para dar efectivamente cuenta de lo coral que fue este trabajo, como ya se ha dicho, en una síntesis de resultado para que nos vayamos para la casa con las ideas más clave. Bien, muy buenos días. También agradecer a todos y todas las presentes. La verdad que también estamos muy contentos de este producto que vamos a presentar el día de hoy, ya que estamos convencidos de que va a permitirnos ir profundizando nuestras estrategias de erradicación del trabajo infantil. Yo voy a partir muy brevemente contando algunos antecedentes desde donde se enmarca esta encuesta y sus principales objetivos, simplemente para recordar que este es un trabajo que descansa en una política de Estado que el país asumió hace décadas y que ha ido avanzando a partir de la ratificación de distintos convenios y convenciones, como son el Convenio sobre los Derechos del Niño, el Convenio sobre la Edad Mínima para Trabajar, así como también el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Recordar también que la primera encuesta, la primera EANA, se realizó en Chile el año 2003 por el Ministerio del Trabajo con colaboración de OIT y el INE, y el 2010 se aplicó la primera versión propiamente tal de la EANA, fruto de un trabajo conjunto entre Mintrap, MDS y OIT. Fue la primera medición con la cual estuvimos bastantes años referenciándonos y el año 2014 Chile acordó en una mesa tripartita una estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil que nos ha permitido ir avanzando en campañas de sensibilización y trabajos que hemos realizado en las distintas regiones del país. El año 2018, como país asumimos el compromiso de ser un país pionero en la Alianza 8.7 y a los que nos ha tocado estar en distintas instancias, foros regionales y globales. Chile es un país referente justamente en esta materia y tanto del trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. Son todas líneas que como país y particularmente como ministerio hemos estado buscando erradicar. Y particularmente el 2023 asumimos la presidencia de esta alianza por un periodo de 2 años. El país estaba en un momento ya para lanzar la próxima EANA que se iba a realizar el año 2020, pero entre el estallido social y la pandemia, finalmente el trabajo se retomó el año 2022 y lo que vamos a presentar a continuación es justamente producto de ese esfuerzo y de ese trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de esta encuesta? Esta, como ya se ha señalado, es una encuesta compleja, una encuesta que tiene varios objetivos, pero fundamentalmente conocer las principales actividades que realizan niños, niñas y adolescentes, indagando en áreas como la educación, tareas de realización del trabajo doméstico, actividades económicas como actividades recreativas. Esto es lo que nos permite justamente establecer un diagnóstico sobre el trabajo infantil como país, nos permite incorporar las nuevas directrices internacionales sobre la medición del trabajo y también sobre trabajo infantil y por lo tanto esta es una encuesta que se ajusta a los lineamientos más exigentes que hoy día los organismos internacionales establecen para la medición del trabajo y del trabajo infantil. De ahí que tengamos una cifra
referencial sobre actividades económicas, trabajo infantil de personas ocupadas en actividades económicas y lo que ya hemos anunciado respecto a trabajo doméstico de cuidados no remunerados en una condición peligrosa. Y esta ANA tiene por objetivo principal estimar magnitudes y principales características del trabajo infantil. Subsecretaria. Sí, aprieta, no más. La EANA, como decíamos, contó con el trabajo de varias organizaciones. Lo lideramos nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Veo aquí a varias personas de la división del Observatorio Social, a quienes agradezco, por supuesto, su trabajo. Pero la mesa estuvo constituida también por los funcionarios del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de la Mujer, de la Organización Internacional para el Trabajo y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, a quienes también están acá presentes, ¿no? El trabajo de campo lo realizó el INE y esta muestra, dale con la otra, préstamela. Lo que destacaba la subsecretaria de la Niñez en la conferencia de prensa es que esta encuesta fue aplicada a niños de 5 a 17 años y se les preguntó directamente, ¿sí? Las encuestas de trabajo infantil en muchos países son hechas como un módulo especial dentro de las encuestas de hogares, no necesariamente son encuestas específicas de actividades de niños, niñas y adolescentes, la nuestra es específica y además es de consulta directa, y esto permite, por un lado, cumplir con el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de ser escuchados, pero por otro lado también de reducir la subdeclaración. Como el trabajo infantil es un problema, si uno le pregunta a los papás, a las mamás, lo más probable es que no quieran necesariamente revelar que sus hijos o quienes están a su cuidado están realizando este trabajo. Entonces es mucho mejor preguntarles de manera directa. Y como vamos a ver más adelante, los instrumentos fueron diseñados y adaptados entonces para, de acuerdo a las distintas etapas de desarrollo de estos niños, pudieran responderlo. Son 4 los cuestionarios, un cuestionario para el cuidador o cuidadora principal, un cuestionario para los niños más chiquititos, de 5 a 8 años, un cuestionario para los adolescentes o niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, y un cuestionario autoaplicado para los niños y niñas más grandes, de 9 a 17 años también. Como también contó la subsecretaria de la Niñez en la conferencia de prensa, nosotros no les preguntamos a los niños directamente si trabajaban o no en algo, ¿no? La palabra trabajo no está dentro de las preguntas. Nosotros lo que les preguntábamos era qué cosas hacían. Por ejemplo, ahí hay algunas de las tarjetas que usamos como material de apoyo, son tarjetas obviamente con dibujos, digamos, didácticos para hacer más fácil las preguntas. No se lee mucho en realidad, pero ahí le preguntan a los niños y a las niñas si lavaron, si plancharon, si arreglaron algo de la ropa. Y lo otro que velamos en estas tarjetas que sirvieron de material de apoyo es que no le pusiéramos una carga negativa a ninguna de las actividades que están ahí retratadas y que tampoco hubiese sesgos de género en la manera de preguntar. Como les decía, el INE fue quien hizo el trabajo de campo de esta encuesta. Es una encuesta que se hizo de manera presencial a quienes en la última CACEN que realizamos, que es la del 2022, tenían entonces niños y niñas en sus hogares. El trabajo de campo se realizó entre junio y septiembre del año 2023. Logramos más de 17.000 niños y niñas encuestados. Eso significó casi el 100% de la muestra objetivo, y como ya hemos dicho también, entonces esto nos permite tener una representatividad nacional, regional y urbano-rural. Y eso es una mejora bien considerable respecto de la EANA anterior, porque la EANA anterior solo tenía representatividad nacional y por macrozonas. Ya lo decía el subsecretario Cardo, la EANA recoge los últimos estándares para medir el trabajo infantil
dictados a través de la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Como también lo decíamos en la conferencia de prensa, al haber adoptado estos nuevos estándares, al haber habido entre medio 2 conferencias más, los resultados de la EANA 2012 no son comparables con los de la 2023. Esta actualización, ya lo hemos dicho, incorpora una medición más exigente del trabajo infantil al incluir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y peligroso, y por lo tanto esta es la medida más actualizada y exigente de trabajo infantil para Chile. Subse. Bien, vamos a los resultados. En primer lugar, vamos a exponer los principales resultados de trabajo infantil en la ocupación y otras actividades económicas. Es decir, estamos hablando de actividades que se realizan en algún tipo de ocupación o actividad económica, que reciben algún tipo de pago, ¿cuáles podrían ser estas formas? Estamos hablando de trabajo en la ocupación y otras actividades entre personas de 5, niños, niñas de 5 hasta 17 años. Y para que se hagan la idea de algunos ejemplos, actividades en algún negocio, puesto de comida, como ordenar, vender, cocinar, atender a personas o limpiar, actividades en algún puesto en la feria, que también es muy común observarlo, también actividades del campo, como alimentar y cuidar animales, limpiar sus corrales, cosechar, cuidar, etc. Y transportar, ordenar o cortar leña. Pueden ser ejemplos de actividades que son consideradas como trabajo infantil en la ocupación u otras actividades económicas. Cuando los niños, niñas y adolescentes están en trabajo infantil haciendo este tipo de trabajos, esta es una clasificación que se divide en dos grupos, el que va entre 5 a 14 años y el que va de 15 a 17 años. Esto también, este corte relacionado con que de 15 años o más es la edad legal para que, en este caso, los adolescentes puedan trabajar, pero siempre bajo ciertas restricciones. En el caso del primer subgrupo, es estar por debajo de la edad legal para trabajar y que realicen este tipo de trabajos. En cambio, en los adolescentes, es si es que realizan un trabajo peligroso por alguno de los siguientes criterios: herramientas o elementos peligrosos, carga pesada, lugares o actividades peligrosas, horarios prolongados, horarios nocturnos, oficios peligrosos y que estén en riesgo de abandonar el sistema escolar. Esto porque es relevante, porque también nos permite dar un marco respecto a qué tipo de ocupaciones podrían ser trabajables o no para adolescentes, pero también porque expuestos a este tipo de situaciones se ven vulnerados sus derechos, y es en ese marco en que este tipo de actividades se tienen que erradicar y probablemente van a tener mayor prevalencia en ciertas actividades económicas, en ciertos grupos socioeconómicos, o bien con los ejemplos que daba en actividades de orden rural o incluso trabajo informal. ¿Qué es lo que nos arrojaron las cifras? Si uno lo ve a nivel nacional, estamos hablando que el trabajo infantil en la ocupación es de 5,4%, estamos hablando de alrededor de 177.000 niños o niñas o adolescentes, y donde se observan brechas de género con una tasa de 6,6% en hombres y un 4,2% en mujeres. Y algo que es bien relevante es que hay una diferencia significativa entre las tasas que observamos en el mundo rural y en el mundo urbano, ¿ya? Donde hay mayor prevalencia de este tipo de ocupaciones en el mundo rural. Como señalé en su momento, esto también tiene un sesgo de quintil socioeconómico relevante, y donde también probablemente en ciertos sectores productivos, en ciertos sectores rurales está más normalizado el trabajo infantil y que se perciba o no como trabajo, y menos que estas personas están en riesgo de ser vulnerados sus derechos. De ahí lo relevante que este tipo de datos nos permiten abordar las campañas de sensibilización, que es una primera etapa de ir desnaturalizando que el trabajo, en este caso infantil, es pernicioso. Las mayores diferencias las observamos según área geográfica, donde las áreas rurales es casi 3 veces mayor al área urbana, y las brechas de género aumentan fundamentalmente en el área rural, en este caso donde tenemos más hombres en proporción trabajando que mujeres. En segundo lugar, cuando uno hace los cortes por edad y género, también puede observar algunas diferencias. Los hombres muestran mayor prevalencia de trabajo infantil en la ocupación, excepto entre niños y niñas de 5
a 8 años, donde no se observan diferencias. El trabajo infantil en la ocupación aumenta a partir del tramo de 9 a 14 años, y donde ahí uno puede observar también las prevalencias que se observan en el caso de los 15 a 17. Algo que nos parece muy relevante, ya lo señalábamos en el punto de prensa, tiene que ver con una distribución desigual según el quintil de ingreso. Y la encuesta muestra claramente que hay un patrón de descenso a medida que aumenta el nivel de ingreso de los hogares de niños, niñas y adolescentes, siendo el 71% de estos en la ocupación pertenecen a los 2 primeros quintiles de ingreso. Y esto también va en relación a la posibilidad uno que tiene a estos padres, a estas madres, a estos cuidadores de garantizarle condiciones de trabajo decente, y que finalmente una de las principales causas de esto, que es buscar un ingreso adicional en la familia, sea una necesidad que finalmente obligue a realizar este tipo de actividades. Y justamente cuando se indaga sobre las razones a partir de las cuales los niños, niñas, adolescentes trabajan, señalar que un 38,3% lo hace para tener su propio dinero, un 29,2% porque le gusta, se entretiene o para no aburrirse, y un 26% para ayudar con los gastos de su casa o su familia en su trabajo. Y esto también tiene algunas variaciones dependiendo de la edad, donde entre 9 a 14 años, que es para ayudar con los gastos de la casa, y razones distintas tanto en 15 a 17 años como 5 a 8 años. Pero el hecho de que esté marcado por una situación económica da cuenta un poco de las motivaciones que muchas veces llevan a estos niños, niñas, adolescentes a trabajar, o que los padres o madres o los cuidadores los estimulen, o en algunos casos los obliguen a que estas actividades se realicen. Respecto del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y peligroso, también tenemos ahí algunos ejemplos de lo que se les pregunta a estos niños, niñas entre 5 y 17 años. Por ejemplo, si ordenaron, si limpiaron, si barrieron, si hicieron su cama, si lavaron, plancharon, si cuidaron a algún hermano, alguna hermana o algún abuelo o abuela, ¿sí? Como también decíamos en el punto de prensa, si esto se hace una vez, 2 veces, por un ratito, etcétera, no consiste, no se configura como trabajo infantil. Pero si, por ejemplo, entre los niños de 9 y 14 años se hace por más de 21 horas a la semana este tipo de tareas de cuidado o tareas domésticas, sí se considera que esos niños o niñas están en trabajo infantil. Si es que son un poquito más grandes, si tienen más de 15 años, si están haciendo estas actividades por más de 30 horas a la semana, sí se considera que están entonces realizando trabajo infantil doméstico y de cuidados en condiciones peligrosas. Si es que ocupan cuchillos, si es que ocupan fuego y tienen entre 5 y 14 años, también se considera que están realizando trabajo infantil. Y si ellos mismos reportan, porque se los preguntamos directamente, que hacer alguna de estas actividades en la casa les significa faltar al colegio, entonces también se considera que esos niños están en situación de trabajo infantil. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? Los datos nos dicen que en trabajo infantil por razones de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y peligroso, hay un 11,2% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, es decir, algo así como 366.000 niños, ¿ya? Tanto a nivel nacional como de cada una de las áreas geográficas, ya sea en el mundo rural o en el mundo urbano, son las mujeres las que realizan este tipo de trabajo en mayor medida que los niños, ¿no? En el 12,3% a nivel nacional versus el 10,1% de los niños. En el caso del trabajo doméstico de cuidados no remunerado y peligroso, al revés de lo que nos decía el subsecretario Cardo recién, que es mucho más fuerte
o sea, es muy notoria la diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. En el caso del trabajo doméstico no se observan diferencias en el mundo rural y en el mundo urbano. O sea, esas cifras que ustedes ven ahí de 11,2 versus 10,9, estadísticamente son cifras que no son distintas, ¿sí? Por lo tanto, acá no hay una distinción por área. En el caso de las diferencias a nivel de tramos etarios, los niños que están entre los 9 y los 14 años, ahí está, ese grupo es el que tiene el mayor porcentaje de trabajo infantil por las causas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y peligrosos, ¿sí? Ahora bien, las diferencias entre este tramo de 9 a 14 y de 15 a 17 dice relación con el salto de tener más de 15, ¿sí? O sea, como actividades que los niños y niñas de 14 o menos realizan en sus casas a esta edad, sí constituyen trabajo peligroso, pero si ya tienen un poquito más de 15, no. Entonces, esa es la explicación de esa caída tan notoria, ¿no? A nivel de brechas de género, el tramo de 9 y 14 años presenta brechas de género. Y efectivamente los niños, las niñas, perdón, realizan en mayor proporción trabajo doméstico y cuidado no remunerado peligroso que los niños, y también a nivel nacional esa diferencia se expresa. En los otros tramos etarios, la verdad es que no hay diferencias estadísticas significativas. Acá también hay una diferencia importante con el trabajo en la ocupación, porque lo que el subsecretario nos decía recién es que en los quintiles más pobres es muchísima más la proporción de niños que están en trabajo infantil en la ocupación. En el caso del trabajo doméstico de cuidados no remunerado y peligroso, no hay diferencias entre el promedio nacional y los otros quintiles, ¿sí? Todas esas cifras distintas estadísticamente no son diferentes, por lo tanto no vemos que haya una tendencia como para decir que en los hogares más pobres es mayor la presencia de niños y niñas en trabajo infantil por estas causas, pero de cualquier modo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en los dos primeros quintiles es mucho mayor. Ahí está, en esos dos primeros quintiles se concentra casi el 60% de los niños que están en trabajo infantil por estas causas. Cuando les preguntamos por las razones, casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil por el trabajo doméstico de cuidados no remunerado y peligroso, dicen que es para ayudar a su familia o cooperar en la casa. Y no hay diferencias tampoco por tramo etario. Todos los niños y niñas dicen que esa es su principal razón declarada. Vamos ahora a ver la síntesis del trabajo en general. Bien, ya para ir finalizando, vamos a ver las cifras agregadas. Uno, en general, cuando presenta estadísticos, tiende a partir de las cifras generales y después las va desagregando. Pero en este caso lo hicimos al revés, primero porque hay innovaciones metodológicas importantes que nos obligan a entender bien que los dos grupos de trabajo infantil tienen características bien disímiles y por lo tanto valía la pena observarlas de manera desagregada. Pero cuando uno busca o realiza esta panorámica, algunas referencias que nos parecen relevantes. La encuesta arroja que un 15,5% de los niños, niñas y adolescentes realizan trabajo infantil. Estamos hablando de alrededor de 500.000 personas. Pero cuando uno las desagrega, exclusivamente trabajo infantil en la ocupación o en otra actividad económica, estamos hablando de alrededor de 139.000. Cuando hablamos de exclusivamente trabajo infantil en actividades económicas domésticas y de cuidados, alrededor de 328.000, y un subgrupo de 38.000 niños, niñas y adolescentes que realiza ambas formas de trabajo. Esto es bien importante de observar porque el primer subgrupo
Es una medición que se parece más a la forma histórica de cómo se ha medido y cómo se mide en los distintos países el trabajo infantil, y que nos arroja un total de 5,4%, y eso incluye tanto a las personas que solo realizan esa actividad como los que realizan ambas, y en el caso de trabajo doméstico infantil un 11,2%, que también incluye a los que solo realizan esa actividad y a las que realizan ambas. Entonces, es en ese marco que llegamos a esta cifra total agregada de 15,5%, entendiendo que en el primer caso estamos hablando de un 5,4% y en el otro de un 11,2%. Ese es el marco y eso nos permite tener una panorámica general y poder profundizar justamente en esta innovación que trae la EANA 2024. Bueno, cuando uno revisa las cifras agregadas, se encuentra con que el componente en la ocupación es de 5,4, actividades domésticas 11,2. Se observan brechas de género en los dos componentes de trabajo infantil, pero no en la cifra de trabajo infantil general. Si ustedes recuerdan, en el primer componente de datos va en una dirección, en tanto en términos rural-urbano como de género, en cambio en el otro subgrupo va en la otra. Entonces, de cierta forma aquí las cifras agregadas, no diría esconden, pero agrupan o no permiten observar diferencias que cuando uno las desagrega son tendencias que van en direcciones distintas. A nivel agregado, el trabajo infantil general tiene una mayor preferencia en el área rural, siendo 7 puntos porcentuales mayor que el valor en el área urbana. Este indicador muestra brechas de género solo en el área rural, en donde los hombres tienen una tasa de trabajo infantil del 24,9% versus mujeres del orden del 19,2%. De todas formas, uno ya con este indicador sabe que tanto campañas de sensibilización y fiscalización tienen un subgrupo al cual uno debiera concentrarse y ponerle mayor atención. En el caso de tramos etarios, las mayores tasas de trabajo infantil se observan en el tramo de 9 a 14 años con un promedio de 20,1. Hay que recordar que el salto a 15 a 17 tiene también esta explicación de cómo se mide y cómo se clasifican un subgrupo respecto al otro, asociado a los criterios de peligrosidad que aplican a cada grupo. Y finalmente, en el quintil de menores ingresos se concentra la mayor prevalencia de trabajo infantil, en el quintil de mayores ingresos el menor, y el resto de los quintiles observa una tasa similar. De todas maneras, no deja de llamar la atención, y creo que esto hay que relevarlo porque también da cuenta del fenómeno, que el 62,1% de los niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil pertenezcan a los dos primeros quintiles de ingreso. Vamos a ir entonces con la síntesis y con esto vamos a terminar. Quedan solo 2 diapositivas, paciencia. Lo primero entonces, esta EANA 2023 incorpora los nuevos lineamientos internacionales de medición del trabajo infantil establecidos en la 20ª CIED, utilizando una medida más exigente para medir el trabajo infantil en nuestro país. El 15,5% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realiza trabajo infantil, 5,4% en la ocupación, 11,2% en el trabajo doméstico y de cuidados. Mientras que el trabajo infantil en la ocupación muestra una mayor proporción de hombres, el trabajo doméstico de cuidados presenta una mayor proporción de mujeres. Por lo tanto, y esto es muy importante y seguramente la pandemia tuvo harto que decir porque en la región de Latinoamérica y el Caribe solo 3 países han hecho una encuesta de trabajo infantil posterior a la pandemia, y los 3 países, México, Ecuador y nosotros, incluimos esta medida más exigente, porque sin perspectiva de género tendríamos al final invisibilizado a la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes que precisamente están en trabajo infantil. O sea, 2/3 de los niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil lo están por el trabajo que realizan en sus casas y son principalmente mujeres. Esto, como también lo decía la ministra en la conferencia de prensa, nos habla de que la división sexual del trabajo comienza desde muy temprana edad y parte de las medidas para abordarlo entonces también tiene que ver con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que estamos impulsando desde el gobierno del presidente Boric. En el trabajo en la ocupación se observa mayor presencia de niños
y adolescentes hombres, mayor prevalecencia en el mundo rural y mayor desigualdad por ingreso. Sin embargo, en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y peligrosos están más presentes las niñas y las adolescentes mujeres, mayormente de 9 a 14 años y sin diferencias relevantes por área geográfica o nivel de ingreso. Entonces, y esto es finalmente para lo cual hacemos la EANA, es que nos ofrece una base muy sólida para avanzar en la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas, proporcionando datos claves que permiten ajustar las políticas y programas con enfoque territorial, por un lado, socioeconómico y de género, para atender efectivamente las necesidades y las dinámicas de los distintos grupos y lugares. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a tener un espacio para poder conversar con 4 representantes de niños, niñas y adolescentes, que cada uno de ellos tiene distintas actividades y representan distintas realidades, de manera de poder comentar desde la perspectiva de los niños algunos de los aspectos que están señalados acá. Yo quiero decir que además se les presentaron, ¿verdad?, los resultados un poquito antes y por lo tanto ellos también han tenido la oportunidad de hacer una reflexión y no es que se estén enterando en este momento de los resultados, han tenido la oportunidad de hacer una reflexión que creemos que es muy importante y que puede contribuir de forma muy significativa a la conversación y a ponerle cara y características, digamos, al trabajo y a los resultados que tenemos aquí. Algunos de ellos además tuvieron la oportunidad de participar el año pasado en un encuentro que organizó también el Ministerio a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y el INE para poder chequear, ¿verdad?, las maquetas de preguntas, las imágenes, ¿verdad?, y hicieron un tremendo aporte también a poder sensibilizar mejor el instrumento y poder aplicarlo de la mejor manera, que ha tenido estos resultados que acabamos de ver. Entonces, les quiero presentar a Jorge Rivas, que muchos de ustedes lo conocen porque él es famoso. Es un creador de contenidos y influencer y que hizo un aporte, como les decía, súper significativo el año pasado también desde su perspectiva. Así que gracias, Jorge, por estar acá. A este lado está... ¡Bravo! Tenemos a Anaís Basso, que ella es consejera en el Consejo de la Defensoría de la Niñez, así que también tiene una perspectiva súper interesante respecto del trabajo infantil y de los distintos elementos que componen el tema de los derechos de los niños. Gracias, Anaís, por estar acá. A mi derecha inmediatamente está Emilia Aravena, que ella es ilustradora y es fundadora de una editorial que se llama Cabeza Hueca, ¿cierto? Así que aquí tenemos no solo un artista, sino que alguien que promueve la cultura entre los niños y tiene unos trabajos bellísimos de los cuales nos va a contar. Gracias, Emilia. Y también tenemos a Magdalena Oces, que también participó el año pasado, la Maida. Ella es coordinadora territorial de la Fundación Tremendas, que es una tremenda fundación, donde las niñas, ¿verdad?, tienen una participación muy destacada y han estado efectivamente haciendo parte y colaborando con un montón de políticas públicas que la Maida nos va a poder contar. Entonces, gracias. Una primera ronda de preguntas, digamos una sola pregunta para todos, que yo creo que es súper importante después de mirar los resultados, para no entrar exactamente en las cifras porque no es lo que más importa en este panel. Dice relación con por qué creen ustedes que los niños, las niñas y los adolescentes trabajan. ¿Cuáles identifican ustedes como las razones desde la perspectiva de los niños, no desde la perspectiva de la encuesta, sino que desde la perspectiva de los niños? ¿Por qué creen ustedes que los niños trabajan? Jorge, si quieres partir. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias especialmente a la ministra Javiera Toro, la subsecretaria Paula Poblete, que la conocí también el año pasado por haber asistido acá. Saludarlos
yo me di cuenta bien prematuramente que era el único hombre. Así que a todas, en realidad, saludarlas. Y mira, siento que principalmente el trabajo infantil y también el que no se considera trabajo infantil, el trabajo adolescente protegido, nace sobre todo en esa etapa de los 15 a los 17 años de la necesidad de quizá tener su propio dinero para prepararse a entrar a la educación superior y egresar del colegio, pero tenemos que poner un ojo muy profundo, muy marcado en que justamente los niños no dejen el colegio, no se produzca una deserción escolar en pro de la función sea o no remunerada, porque también vimos en el trabajo doméstico y de cuidados que está la categoría de peligroso, entendiendo que hay un riesgo de abandono del sistema. Gracias, Jorge. ¿Sigues tú? Bueno, me presento. Soy Anaís Basso, tengo 17 años. Soy ex consejera de la Defensoría de la Niñez. Soy dirigente social. Y debido a la pregunta, yo considero que mayormente es por la universidad, como dijo Jorge, porque muchos niños, niñas y adolescentes también no obtienen la gratuidad. También en esa edad se ve el registro social de hogares, lo que tiene que ver con eso. También, por otro lado, tiene mucho que ver la crianza del niño, niña y adolescente, sobre todo en el ámbito rural. Porque, por ejemplo, un niño que fue criado en Santiago y un niño que es criado no sé, en el norte es muy diferente, muy diferente. Y también tiene que ver lo que falta dentro del hogar. Cuando un niño ni adolescente ve que su padre trabaja 40 horas, 45 o más, obviamente el niño ni adolescente, pensamiento lógico, va a querer trabajar para ayudar a su papá y que ese papá o mamá o tutor legal esté en la casa. También es un factor muy importante que hay que considerar. Ok, gracias, Anaís. Muchas gracias. Ah, tienen ustedes. Ok, lo dejo por ahí. Emilia, dale. Hello. Ahí. Bueno, mi nombre es Emilia Aravena, tengo 12 años y estoy muy nerviosa. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué crees tú que los niños trabajan? Bueno, yo creo que los niños trabajan principalmente por necesidades, en el caso de que necesiten ayudar a alguien, como decía, o para tener su propio dinero o ayudar. En la encuesta hay una respuesta que dice que hay una parte de los niños que también trabajan para entretenerse, para ocupar su tiempo y qué sé yo. ¿Tú crees que eso es importante en el trabajo? Por ejemplo, yo tengo un hobby y lo hago para entretenerme en el tiempo libre y no falto al colegio. No falto al colegio, por ejemplo, rompo mis necesidades como la salud, la alimentación, eso. Correcto. O sea, tú tienes un hobby, trabajas en eso, pero no necesariamente es este trabajo infantil peligroso, ¿cierto? Porque ocupas un tiempo, te gusta, lo pasas bien y estás en el colegio. ¿Eso? Ok. Maida. Bueno, yo creo principalmente que también viene mucho de, como decía Anaís, de la crianza, de lo que uno ve en la casa, de lo que uno mira de su alrededor. Uno ve que sus papás, que sus mamás, como quien está a su alrededor, trabaja todos los días, llega tarde, sale temprano, dedica su vida al trabajo, porque o sea, no hay más opción en muchos casos, simplemente es lo que se necesita para poder subsistir, para llevar comida a la casa, que los niños estudien, que las niñas estudien, que vayan a la universidad, etcétera. Entonces, uno siempre aprende viendo. De lo que ve, uno repite, especialmente cuando eres más chico, eres más chica, repites. O sea, uno siempre, mamá, mamá, papá, papá. Entonces, desde esa repetición uno va aprendiendo y desde muy chico, muy chica, tú dices,
yo tengo que trabajar para poder ganarme mi plata. Tal como decía la encuesta, aquí el 38,3% dice trabajar porque quiere ganar su propia plata, también para poder aportar. O sea, cuando es como instinto humano, cuando tú ves a alguien muy cansado, acercarte y decir, necesitas ayuda, una bolsa muy pesada, ¿querés que te la lleve? Cosas así, es instinto como básico, ayudar, dar soporte. Entonces, uno desde que es muy chico, desde que es muy chica, dice, yo voy a ayudar, en este caso, ganando esa plata por mi propia cuenta, para poder ayudar, en este caso, a la familia, a mi papá, a mi mamá, etcétera. Entonces, yo creo que principalmente es por esa crianza que uno ve, por lo que te rodea y cómo aprendes de eso a tener que seguir adelante para poder también vivir por tu propia cuenta en un futuro. Entonces, eso. Gracias, genial. Tomándome de lo que ustedes han dicho y conectando con lo que la Maida nos cuenta, la encuesta muestra que hay un conjunto de niños en esta línea de trabajo doméstico, ¿verdad? Y de cuidado, que no cualquier trabajo doméstico y no cualquier cuidado se puede considerar trabajo infantil, ¿verdad? Sino que tiene que tener unas condiciones. Ya Jorge nos decía y la Anaís nos decía, los niños tienen que seguir en el colegio, entendiendo que algunos tienen que trabajar y juntar plata para ir a la universidad, etcétera. Cuando esas condiciones peligrosas, como las que vimos aquí en la presentación, que tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo que un niño dedica a hacer ciertas tareas, ¿cierto? Por otro lado, tiene que ver con los elementos o los implementos que ocupa para hacer unas determinadas tareas y que de acuerdo a la edad de los niños puede revestir algún peligro si no hay una cierta supervisión, si no hay un cuidado, etcétera. En el caso de los niños que trabajan en las zonas rurales, en el campo, en la pesca, ¿cierto? Por supuesto, esas son acciones familiares, muchas veces un trabajo de apoyo a la familia, pero sin embargo se desempeñan esos trabajos en condiciones que son muy complicadas, niños muy chicos que tienen que hacer mucha fuerza, ¿verdad? Niños chicos que tienen que pasar muchas horas haciendo una actividad en el campo o qué sé yo. ¿Qué creen ustedes que pasa en esos casos? O sea, aquí hay fijados unos límites, ¿verdad? Se dice si más de 20 horas, más de 21 horas, más de 30 horas, qué sé yo. ¿Cómo ustedes ven esa situación? No estoy discutiendo la metodología para nada, lo que estoy diciendo es cuando esas situaciones se cumplen, o sea, un niño está más de 30 horas haciendo trabajo doméstico y de cuidado de su hermano chico o apoyando en el cuidado de la abuelita que a lo mejor está enferma o teniendo que hacer un trabajo más de 30 horas a la semana de una cierta edad, más de 21. Cuando esos niños están haciendo un trabajo pesado, ¿verdad? Entonces están en el campo, está muy bien, colaboran con la familia, pero no sé, pasan 8 horas al día, ¿verdad? Recogiendo algo en el campo o tienen que levantar una carga que es desproporcionada a las capacidades que los niños tienen. ¿Cómo creen ustedes cómo ven eso? ¿Lo ven como preocupante? ¿Conocen situaciones de esa naturaleza? ¿Cómo ven que eso se maneja en términos de los derechos de los niños? Creo que lo tenemos muy cerca. Nosotros estamos a menos de 30 kilómetros de Peñaflor, donde hay sectores rurales, donde está, por ejemplo, en Curacaví está Lolenco, en Melipilla está Boyenar, Pomaire, un montón de lugares, y al ser precisamente actividades familiares, muchas veces a los niños, niñas, adolescentes no se les otorgan los instrumentos de seguridad para el trabajo, ¿no? Los guantes, la ropa, el protector solar, gorro de repente para hacer un trabajo que en el campo, por supuesto, tiene muchas adversidades, tanto en verano como en invierno. En verano el calor y en invierno el frío. Y es harto frío además. Entonces, también lo mismo al cortar leña. Es peligroso porque involucra un hacha, muchas veces después transportarla. En fin, también hay que tener mucho ojo, y ahí tiene Carabineros una gran labor con cómo se transporta esa leña, si es que hay en un vehículo y si es que hay un niño o niña adolescente manejando ese vehículo. Entonces ahí hay una cosa bien importante, y yo quería, porque puede que me tenga que ir en unos minutos más, pero mira, yo siento que con respecto al trabajo doméstico y de cuidado, hay un problema integral que produce ese trabajo doméstico y de cuidado muchas veces por un tema de necesidad de la familia. Ahí está el Ministerio de Vivienda, que por muchas veces poco acceso a la vivienda, los abuelos viven con los niños, vive toda la familia, el Ministerio de Salud, que
las personas mayores tienen mayores problemas de salud, las municipalidades que actualizan el registro social de hogares, y así un montón de factores que ojalá esta encuesta ayude a que se coordinen y en pos de una mejor convivencia con la infancia. Yo considero que es inadecuado y inaceptable. No hay una mejor definición para esa pregunta. También, como dijo Jorge, si no tiene el equipamiento de seguridad, es terrible. O sea, ¿qué puede llegar a suceder para que un niño, niña y adolescente, por ejemplo, se corte la mano? Si es algo relacionado con conexiones de redes, se electrocute. ¿Qué pasa si le pasan un auto y choca? Todos hoy en día sabemos lo que pasa en la calle, sabemos que hay personas alcoholizadas manejando, sabemos que hay personas en plena ejecución de robo manejando. Que un niño ni adolescente esté manejando en la calle hoy en día es peligroso, tremendamente peligroso. Y adicional a eso, reitero, las medidas de seguridad es algo de suma importancia, y también hay empresas que no están fiscalizadas, que no han sido fiscalizadas de su totalidad para ver que tengan esas medidas de seguridad. Y también hay algo mucho que enfatizar, que un niño ni adolescente no conoce muy bien qué cosa es para qué cosa, entonces es más riesgoso que tenga un accidente, y todos hoy en día sabemos cómo es la salud pública. Para que hoy en día lo atiendan, va a estar esperando una madrugada entera, si no es que más. Gracias. Complementando complementando la pregunta, cuando los niños realizan este trabajo doméstico peligroso, o el trabajo, ¿verdad?, que es una ocupación, que los niños están siendo remunerados de alguna manera por su trabajo, ¿cuáles son, aparte del derecho a la educación, cuando los niños dejan de ir o digamos, no van al colegio o están intermitentemente en el colegio? ¿Cuáles son otros derechos, Magdalena y Emilia, que ustedes dirían que se afectan cuando los niños ocupan más de 30 horas en trabajo doméstico? ¿Qué otros derechos están ahí como en juego, además del derecho a la educación? Bueno, existen muchos trabajos todavía para niños, pero los que yo he visto podemos ir aquí, por ejemplo, a estación, y vemos a los niños trabajando con la mamá porque no se pueden quedar en la casa. O yo con mi papá hacemos unas actividades de talleres en los campamentos, en las tomas, y hay una niña de 9 años cuidando a todos los niños de la toma, porque los adultos tienen que salir a trabajar y no hay quien los cuide. Pero un derecho que están poniendo como en riesgo es el derecho a la entretención, al juego y como a pasarlo bien. Entonces es triste, pero aún sigue pasando mucho aunque no lo veamos. Mi tía tiene una amiga, y esa amiga deja a una niña de 6 años cuidando a gemelas de 2 años, que ella tiene que ir a limpiar casas para poder ganar un poco de dinero y llevarlo a la casa. Entonces muy triste, pero sigue pasando. Sí, si te entendí bien, por un lado el derecho a la educación, por otro lado el derecho a la recreación, a jugar, a divertirse, pero también el derecho al cuidado de los propios niños que cuidan a otros, ¿cierto? Porque en el caso que tú dices, hay una niña que cuida a otros niños y que en la práctica ella no está cuidada, ¿cierto? No está protegida, está haciendo una contribución, está colaborando con la mamá por las condiciones, ¿verdad?, de trabajo, etcétera, y las dificultades económicas, pero sin embargo ella también queda desprotegida, le puede pasar también cualquier cosa en esa actividad. Maida, ¿tienes algún otro derecho que destacar? Bueno, también yo creo que el derecho a la salud, porque la salud no es solo física, es salud mental también. Y cuando es más pequeño, o sea, tu cuerpo, tu mente no está preparada para estar 30 horas trabajando todo el día, lavando ropa, haciendo las camas, o trabajando como
forzosamente. Entonces, el daño que los niños, niñas y adolescentes reciben es gigante, no están preparados, no estamos preparados para esas situaciones. Además también no nos vemos protegidos, no tenemos ningún respaldo, no tenemos ningún seguro de salud, no tenemos nada que nos proteja. Entonces el derecho de la protección contra el abuso y la discriminación, se me olvidó el nombre, porque claro, nos vemos vulnerados desde nuestros derechos completos, también no tenemos protección, respaldo, nada que nos dé ese apoyo externo también. Entonces, eso. Genial. Bueno, hay una lista larga de cosas que quedan en el fondo, en el camino, que quedan vulneradas cuando esto pasa. Si ustedes tuvieran que hacer una recomendación, que ya Jorge algo nos dijo, si ustedes tuvieran que hacerle una recomendación al Estado, y esto no es solo el gobierno, ¿verdad? También tiene que ver con todas las otras instituciones que forman parte. Esto no es una cosa que le corresponda a un gobierno en particular, esto es algo del Estado. Todos tenemos que trabajar para que estas cosas no ocurran y los niños estén protegidos. Si ustedes tuvieran que hacer alguna recomendación, así, bien concreta, o sea, ¿en qué tendríamos nosotros qué cosas tendríamos nosotros como gobierno que hacer, que impulsar, que apoyar para poder ir combatiendo, digamos, esto y tratando de que los niños realmente puedan ejercer sus derechos cuando están, digamos, en esta situación de trabajo infantil? Una cosa súper concreta, ¿y a quién hay que pedírsela? Yo creo que también hay que generar un ambiente, ya hice la recomendación para el Estado, generar un ambiente para la familia en pos de, por ejemplo, eliminar o tratar de eliminar el trabajo infantil por entretención o por ocupar el tiempo. Generar ese tipo de espacios es muy importante para la familia, por sobre todo. El subsecretario Bocardo nos decía que había que sensibilizar y generar un ambiente. ¿Te estás refiriendo a eso? ¿A cómo hacer en el fondo, mostrar el tema? Sí, por supuesto. Como me dijo breve, yo dije, pero voy a dar un ejemplo cortito, pero conciso. Observábamos que en el quintil de mayor ingresos existen menos niños en situación de trabajo infantil y menos niños en situación de trabajo doméstico y de cuidado. Muchos, no mucho, un porcentaje de los que hacían ese trabajo doméstico decían que era para ocupar el tiempo, para no aburrirse, etc. Entonces, cuando vemos esa situación, ¿por qué no observamos qué ocurre en el quintil de mayores ingresos? Hay un modelo que no tiene nada que ver con esto, pero que lo hace, y a pesar de mis diferencias políticas, la Municipalidad de Vitacura. El modelo islandés. Todos los colegios de Vitacura están comprometidos con el modelo islandés, que permite prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otro tipo de sustancias. Eso, el modelo islandés genera un ambiente con la familia que promueve precisamente el derecho, lo que decían por allá, el derecho al ocio, a la entretención, al cuidado, más tiempo de calidad con la familia, mayores áreas verdes, que en Vitacura hay muchas, pero se puede hacer. Yo siento que generar algo así, ¿por qué no nos juntamos e ideamos algo, como decía Magdalena, para cuidar la salud mental también? Exacto, porque tiene impactos múltiples, ¿verdad? O sea, es en el fondo que se reconozca que los niños tienen derecho a la entretención, al juego, a participar. No es una cosa secundaria, sino que es parte, porque los niños aprenden jugando, no es solamente para divertirse, ¿no es cierto? Es todo un aprendizaje en la vida. Gracias. Usted, Anaís, ¿qué propone? Lo que yo propongo igual es un poco difícil. Yo desde mi perspectiva, yo ahora estoy cursando mi práctica profesional, tengo 17 años, legalmente soy una menor de edad. Es todo un trámite sacar la práctica profesional, siendo menor de edad, sacar el papel notarial, partiendo de esa base. El seguro escolar, también. Es todo un trámite que al fin y al cabo yo lo saco para tener mi título técnico profesional, pero si lo llevamos a un consejo más allá, al Estado, sería que traten la salud mental mediante la regularización del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque, como dijo Magdalena, tocó un punto muy clave, muy importante, que no solamente va de lo físico, también va de lo psicológico. 30 horas, 40 horas, 20 horas para un menor de edad trabajar es muy demandante y asimismo
disminuir las horas laborales para nuestros tutores legales para que así nosotros mismos tengamos más tiempo para estar con ellos y no tengamos tanto ese pensamiento de que vamos a querer trabajar para ayudarlos a ellos en la casa y así ver el tema del tiempo. Exactamente. O sea, no es una cosa solamente sobre los niños, sino que también otras políticas y otros programas y otras acciones que van a apoyar a la familia, ¿verdad? Va a tener ese efecto. No se trata de hacer algo solo con los niños, sino que todo el entorno en el que los niños están. Emilia, ¿tiene una propuesta? Sí, la verdad es que no sé realmente quién proponerle esto, porque usted me dijo que a una persona concreta, pero no. Pero es parar esto del trabajo infantil, pero al mismo tiempo mirar a cada realidad, porque no sabemos por lo que está pasando cada niño, cada niña y adolescente. Y hay gente que realmente necesita que sus hijos trabajen para poder ayudar, porque ya no saben cómo más ayudar. Y la gente cree que entre más personas trabajando, más dinero llega a la casa, pero también los niños en el trabajo pueden ser solos, pueden ser acosados, pueden ser con estafas de dinero, o les pueden robar, pueden pasar peligro. Entonces, que paren esto, pero que miren también las realidades de los niños. Correcto. Para los apoyos que los niños necesitan para dejar de trabajar. Su propuesta, Maida. Ya, yo había pensado como, cuando hiciste la pregunta, pensé en dos como palabras, en verdad. Entonces, de ahí como a una acción clave, estoy como procesando todavía, pero pensé en protección y educación. Entonces, como hacer algo que nos ayude también a proteger a los niños, niñas y adolescentes, a no tener que exponerse a estas situaciones de trabajo infantil. Y, o sea, mi pilar como de todo es la educación. Entonces, creo que desde la educación se puede también dar un ambiente, bueno, ya hay generaciones que ya como que la educación básica o superior ya la pasaron, entonces como sería para las nuevas generaciones ir mejorando una educación financiera, una educación muy integral, porque desde ahí uno aprende también cómo manejar tu negocio, cómo organizar tu plata, priorizar las necesidades también de la familia, de la casa, y desde eso también poder hacer un orden de que al fin y al cabo las infancias no tengan que ir a trabajar, no tengan que exponerse a estas situaciones de riesgo mediante estas nuevas como órdenes de educación, por así decirlo, también el valórico, la educación en valores, de que los niños también sepan cómo ver sus límites, poder expresarlos, estoy cansada, me duele esto, no puedo hacer esto hoy día. Y también a los tutores decir, no puedes ir a trabajar, no estás en condiciones de hacerlo. Entonces, principalmente una educación integral, desde la infancia y a los adultos también. Genial. Bueno, para ir cerrando, tenemos propuestas y van a salir seguramente muchas más. Un minuto si alguien quiere reforzar alguna idea que se le quedó en el tintero y que quiere contarle a los que estamos. ¿Sí, Emilia? Que aparte hay que formar hay que fomentar, no sé si es fomentar la palabra, pero desde la casa el respeto, los valores desde la casa, los valores como el respeto, no ofender a la otra persona y así, porque hoy en día no estamos fomentando mucho eso y ahora si la micro no te para, falta el respeto al conductor o a toda la gente que está en el paradero. Entonces en todas partes no estamos respetando mucho como personas. Estamos dando bien malos ejemplos a los adultos por la tele. Ok, ¿algo más? Dale. Ahí sí. No, seguir en la línea de lo cultural. Hay un prejuicio que yo he visto de repente en la calle, que
muchas personas mayores dicen, no, yo trabajaba desde los 12 años, desde los 13 años. Entonces, quizá no está tan mal que los jóvenes trabajen, dicen ellos, para que conozcan el sistema financiero, para que conozcan la realidad de la vida. Oye, algo mucho más inofensivo que meter a trabajar a los niños y quizás desescolarizarlos es bancarizarlos. Suena muy capitalista lo que estoy diciendo. Está muy Bancaricemos. bien. Es muy No. Pero el Banco Estado ha avanzado en esa materia, Sí. otros de la banca privada, y algunos van a decir, con justa razón, pero si no trabajan, ¿qué dinero van a meter ahí? Bueno, hagamos infraestructura, ese es un trabajo de los gobiernos regionales también, para que puedan acceder a cultura, a deporte, y se motiven ellos a hacer deporte, no mostrarles el deporte. Sí. Y puedan ganar becas deportivas, un montón de cosas que les permitan hacer ese colchón y tener esa educación financiera e invertir eso, y así también pueden saber cómo es el sistema y cómo es, entre comillas, la vida. Así es, Eso. así es. Y cómo administrar lo que se tiene, ¿cierto? Anaís. Desde mi perspectiva, a diferencia de Jorge, por lo menos yo lo veo reflejado, por ejemplo, en mi comuna, Pudahuel. Pudahuel ha invertido todo lo que sea en el ocio para la niñez. Si yo lo veo desde mi comuna, ha invertido bastante en lo que sean canchas de fútbol. Ahora se viene el aniversario, han hecho una cantidad de cosas para niños y adolescentes, pero sorprendente. Pero si hablamos desde el trabajo infantil a nivel nacional, sería que fortalecieran la comunicación entre pares y entre niños, niñas y adolescentes y adultos, gente de la tercera edad. También que vean el pago que le dan a las personas de la tercera edad, que reduzcan el horario para nuestros tutores legales. ¿Por qué? Porque si esto es algo difícil, es algo muy decir ya, ahora lo vamos a hacer, no, yo soy consciente que es algo que es todo un tiempo de por medio. Así es. Básicamente yo creo que sería eso, pero si todo el tiempo se redujera de nuestros tutores legales, tal vez, solo tal vez, nuestra perspectiva sería diferente de muchas cosas. Asimismo, como yo escuché, no me acuerdo quién lo comentó, hay muchos niños y adolescentes que piensan que trabajando o ayudando a nuestros padres vamos a tener más tiempo con ellos, y no es así. Hay los días, cuando llega el fin de semana, nuestros papás solamente quieren descansar y no tienen tiempo para nosotros, básicamente por lo mismo, por la cantidad de horas que ellos trabajan, y también a lo mismo cuando nosotros estamos con nuestros abuelos, están con una pensión que no les alcanza para nada, y nosotros, nietos, dijimos, vamos a trabajar para ayudarle, para devolverle la mano al final al cabo. Entonces, yo lo diría reducir el tiempo laboral y también ver lo que recibe la gente de la tercera edad. Genial. O sea, no es solamente una cosa del trabajo infantil, sino que del trabajo en general. Y la cantidad de horas que estamos en eso, ¿verdad? Y, en fin. Maida, ¿tienes algo más que agregar para cerrar? Ahí está, ya, súper. Yo quería destacar también la brecha de género que nos mostraron en la presentación, y también esa brecha no está por casualidad. Bueno, yo creo que el trabajo infantil es un problema estructural, es un problema básico, pero siento que va mucho más allá también este problema de la brecha de género, y completo como la generalidad del problema. Porque, o sea, está claro que en los trabajos domésticos las mujeres eran las que trabajaban mucho más en esto, que decían, no, yo trabajo en esto. Y en los trabajos los otros trabajos remunerados, eran mucho más los hombres. Entonces, también eso nos hace después pensar como, ¿por qué? ¿Cómo? Y después, no sé si lo han pensado, por ejemplo, los grandes chefs son hombres, pero ¿quién cocina en la casa? Las mujeres. Entonces, este trabajo infantil que desde chicos, desde chicas se ve esa brecha, sigue para después. Siguen los cargos políticos, sigue toda esa brecha. Entonces, también desde las primeras infancias, abrir puertas para hombres y para mujeres, puertas iguales, puertas que den las mismas opciones. Porque si no, claro, desde los más chicos ya eran desde los 5 a 9 años que se empezaba a ver esta brecha.
Y obviamente sigue mientras uno va creciendo. Entonces, creo que se debería dar un énfasis en eso para lograr abrir estas dos puertas iguales para ambos géneros, que puedan crecer y desde las primeras infancias poder crecer en un ámbito completo para mujeres y para hombres también. Genial, tenemos hartas tareas. Les queremos agradecer, ha sido súper interesante la conversación, les agradecemos su tiempo, la energía y muchas gracias.